pasa eso, ¿verdad? Que ya está al mediodía. Uno no puede hacer eso. Entonces, para transmitir nosotros la luz a otro, también tenemos que tener sentido común y tenemos que tener nosotros discernimiento para saber a quiénes les vamos a revelar las cosas que el Espíritu nos ha revelado a nosotros. Porque el apóstol Pablo lo dijo: hemos hablado sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez. Pero para alcanzar la madurez, fíjese que me impresionó mucho, porque viendo esto, puse yo la vez pasada que le platiqué algo sobre la mariposa. Dije yo, no se me quedó muy bien, pero fui otra vez y vi el estadio de la mariposa, cuántos ciclos lleva. Básicamente, ¿sabe cuántos son? 4. Antes de salir. Y 2 dentro del capullo. Son 6. 6 es un número de hombre. Entonces, antes de que uno pueda volar, ¿sabe qué tiene que pasar? Estos 4 estadios. Porque nosotros no vamos a tener... Mire, lo que el Señor quiere es que seamos varones perfectos dentro de la tierra. ¿Verdad que sí? Amén. Pero el conocimiento pleno de Cristo lo vamos a conocer hasta fuera de esta tierra. Porque con esta mente no se puede capturar, no se puede saber. Entonces, nosotros necesitamos esto. Entender que hay partes de nuestra vida que todavía están en tinieblas, las cuales les tenemos que empezar o dejar que el Señor alumbre, para que entonces, ¿qué cosa? Entendamos. Necesitamos, hermanos, nosotros ir desalojando de nuestra vida las tinieblas a través de la luz. Miren, no todos entienden al mismo nivel. Esto es indiscutible, no todos entienden al mismo nivel. Entonces yo tampoco puedo venir y decir, pues hombre, entendé. No puedo meterle en su cabeza a la hermana algo que no puede entender. Lo que debo de hacer es ir alumbrando hasta donde entienda. Entonces ahí, ok, aquí. Después te voy a ir alumbrando un poquito más. ¿Sabe por qué? Porque si no, entonces lo que voy a hacer es perderla. En vez de ayudarla, la voy a perder. Entonces Juan es uno de los intérpretes de la palabra más exquisitos para poder entender al Señor Jesucristo desde su inicio, porque así dice, en el principio, hasta el día de su finalización de la obra perfecta como Jesús, como Dios hecho hombre, el día de la cruz. Es extraordinario. ¿Cómo lo lleva uno, Juan, hermano? Y se lo voy a poner nada más en algunos capítulos. Miren, sigamos acá. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Entonces, ¿qué tenemos que tener en nuestra vida? Testimonio, hermano. Testimonio. Mire, yo lo he estado recalcando todos estos días. No sé cuántas predicaciones van, pero por lo menos unas 4 o 5. Y perdóneme si usted se siente aludido. Lo digo por usted, y lo digo por el que tiene al lado suyo, y lo digo por mí mismo, y lo digo por todos los que me puedan estar escuchando en alguna oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que nosotros tenemos que tener es testimonio. Amén. Testimonio, hermano. A la ley, al testimonio, a la ley, al testimonio, a la ley, al testimonio. Y el testimonio no lo dan los de adentro. Ya lo hemos explicado. ¿Quiénes lo dan? De afuera. Pero tenemos que tener, por favor, amado hermano, tenemos que tener testimonio en nosotros. Cuídese usted de tener testimonio. Es decir, cuidémonos de no hablar algo que no vivimos. ¿Por qué? Porque si no, perdemos credibilidad. Y es lo que Juan el Bautista está haciendo, bueno, lo que Juan también está hablando, pero empieza diciendo, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. De una vez aclara, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Lo vuelve a recalcar.
pero el mundo no le conoció. ¿Por qué? Porque estaba en tinieblas. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a él, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Recibirle. Recibirle. Tenemos de recibirle en nuestro corazón. Sus palabras tenemos que recibirle. Pero hay gente que quiere conocer más allá sin recibir las cosas básicas. No se puede. Hay gente que está hablando y elucubrando tal vez en su mente: yo cuando tenga mi mansión ahí en los cielos, sí la va a lograr tener. ¿Pero para qué? ¿Para qué está pensando en eso ahorita? Mejor pongámonos las pilas y pensemos en las cosas que tenemos que hacer aquí abajo para dar testimonio, para poder entonces que venga el Señor, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que orar para ser tenidos por dignos. Imagínense que usted está sentado allá, hermano, pensando: sí, cuando yo esté allá en la ciudad eterna y todo lo demás, y amén, está bien, no, yo no le quito que lo piense, pero para llegar a ese nivel, o para llegar a ese estadio en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer, ¿sabe qué es? Orar aquí, estar en continua oración, estar trabajando con nosotros mismos, estar trabajando con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestro jefe, estar dando testimonio de la luz, hablándole a otros, diciéndole a otros. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Sí me doy a entender? Entonces, hermano, necesitamos pasar este estadio de Juan. Sigamos más adelante. Yo le recomiendo que se lea todo Juan como el Evangelio, la primera, la segunda, la tercera carta, para que entonces empecemos a entender lo que la revelación de Dios le fue dado a él. Entonces dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque yo era primero. Porque era primero que yo. Pero sigamos aquí. Mire más adelante. Dio testimonio de que era el Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y déjeme decirle algo. Yo creo que aún Juan, cuando le estaban dando la revelación, como que tuvo un cachito así de disvarío. ¿Sabe por qué? Porque él estaba llorando juntamente con aquellos hermanos, que se oyó el silencio en el cielo, porque dijo: ¿quién es digno de abrir los sellos? Y dice que Juan empezó a llorar. Y ¿sabe? Empezó a llorar porque no sabía quién era el que era digno de abrir los sellos. Y eso que había estado con él, había dormido sobre su pecho, se había recostado sobre el Señor, hasta que le dijeron: no te preocupes, ya has estado con el Cordero, es Cristo mismo. Entonces vino como que un alivio a su vida. Entonces quiere decir que para que nosotros logremos entender aquello, ¿qué tenemos que entender? Primero, al Cordero. Al Cordero. Tenemos que entender que el Cordero no vino como león, sino que vino como Cordero, a dar su vida. A eso vino. ¿Qué tenemos que dar nosotros entonces? La vida también. Como manso Cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Entonces nosotros debemos de aprender, hermano amado, a ser mansos Cordero como Él lo fue. Sigamos. ¿A qué hora se va? Ya ahorita voy a terminar. Vaya conmigo por favor al capítulo 2. Solamente para tocar dos cositas más. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús les dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que os dijeron. Entonces él dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlas a
y se lo llevaron. Entonces, ¿qué fue lo primero? ¿Cuál fue la primera señal de Jesús en el Evangelio de Juan? La transformación del agua en vino. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque mire, hermano, lo primero, o una de las digamos, de los fundamentos, si usted quiere llamarle así, que debe de haber en nuestra vida como milagro, es que la palabra de Dios que llegó a nuestro corazón se haga vida, porque la palabra es agua, ¿o no? Amén. Y entonces produzca en nosotros, ¿qué cosa? Gozo, vino. Entonces, si usted y yo hemos recibido al Señor Jesucristo, pregunto, ¿cuántos de aquí hemos recibido al Señor Jesucristo? Amén. Amén. Me voy a volver hacia acá. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos recibido al Señor Jesucristo? No, ya no lo vi, porque me asustó. Pero yo le voy a preguntar algo. ¿La palabra llegaba a nuestra vida o no? Pregunto, ¿usted está contento por haber, pero no contento, ¿verdad? Sino usted está gozoso de haber recibido al Señor Jesucristo en su corazón? Amén. Ok, ¿lo está predicando? Amén. Ya los amén ya se redujeron. Entonces, mire, hermano, nosotros necesitamos ir y anunciar. Usted no necesita una preparación teológica para decir que Cristo Jesús lo ha cambiado. ¿O sí? No. Necesita describirle a la gente, mire, hermenéuticamente, yo le voy a explicar cómo es que el Señor hizo un cambio en mi vida. Una homilética pero extraordinaria. Le voy a hacer aquí un esquema de cómo fue que el Señor me trajo paso por paso para ser yo salvo. ¿Verdad que no? Usted un día llegó, pasó y de repente ¡pum! Escuchó a un medio loco que estaba por ahí y lo oyó, se acercó por curiosidad, le habló de Cristo Jesús, la luz se le acercó, se dio cuenta de que en sus tinieblas cuánta cosa había allá adentro, ¿verdad? Cuánta cucaracha, ratón y de todo lo demás que había ahí en su vida, pecados, etcétera, que dijo, yo necesito limpiar todo esto en mí. ¿Qué debo de hacer? Lo único que tiene que hacer, deja que el Señor entre en su corazón. Eso es todo. ¿Cuánto tiempo quiere usted seguirse preparando para ir a las naciones a predicar? Pregunto, ¿cuánto tiempo necesita usted? ¿Cuánto tiempo requiere usted para poder ir bueno, cuando diga a las naciones, pues a todas las nacionalidades que hay en este lugar? ¿Cuánto necesita para ir usted y tocar la puerta? ¿Cuánta preparación necesita para ir y tocar la puerta del vecino y decirle, vecino, usted necesita a Cristo en su corazón? ¿Cuánto tiempo necesita? ¿Sabe qué tiempo creo que necesitamos? Que el agua se convierta en vino. Que la palabra que hemos recibido, porque hemos recibido mucha palabra, ¿o no? Amén. Pregunto, ¿cuántos tienen un año o menos de haber conocido a Cristo Jesús en su corazón? Uno. Solo Katy. Ok. Durante un año. ¿Cuántos mensajes representan un año? Si fuera razón de por lo menos 10 mensajes en el mes, por decir algo, son 120 mensajes. ¿No cree que son suficientes 120 mensajes para poder exponer la salvación a una persona? Mucho más que eso. Y no pregunto de los que tienen 5, 10, 15 o de los que tenemos, ¿verdad? 20, 30 años de estar en el Evangelio. ¿Cuántos mensajes no hemos escuchado? Una cantidad impresionante de mensajes. Amén. Pero la pregunta es, ¿cuántos de esos mensajes a nosotros nos han causado un cambio, primeramente? Y dos, el convertirse en vino de tal manera que yo pueda ir y repartirlo y decir, no, ¿sabe qué? Entendí hoy esta palabra, ya no soy el mismo, el Señor me ha cambiado. Pero nosotros queremos, no, hermano, ahora hay que prepararse con esto, ahora hay que prepararse con esto, ahora hay que prepararse con esto, con aquello, con aquí, con allá, y escuelas y de todo, y está bien, amén, yo mismo, y lo hemos hecho, y gloria a Dios por eso. Pero hermano, nosotros, ¿qué necesitamos para ir a decir que Cristo vive?
Nada más las ganas de hacerlo. Y eso es lo que Juan estaba diciendo aquí. Por eso, antes de entender la revelación, ¿qué tengo que hacer? Estar predicando el Evangelio, porque esa es la base. Mientras más yo doy, más recibo. Amén, amén. Pero si yo no doy, ¿sabe qué pasa? Me voy volviendo grande, de cabeza, de conocimiento. Pero si yo no doy, ¿sabe qué? Eso es como una cisterna que al final se encharca y se hiede. Amén. Es más, el Señor lo dejó escrito, por escrito lo dejó el Señor. ¿Sabe qué? Llegan otros espíritus, llegan otros a quererse pasar, a hacerse pasar por Él. Había un pozo en un pórtico donde dice que había muchos enfermos. Y ahí en ese lugar el Señor Jesús llegó y vio a un hombre que tenía 34 años de estar ahí, en ese pozo. ¿Y sabe qué era lo que estaba esperando? A que alguien lo empujara al pozo antes de que otro se metiera para que le hicieran un milagro. Y el Señor llegó ese día y le dijo: ¿Quieres ser sano? Es que no hay quien me meta. El religioso, ¿verdad? El que se volvió religioso, el que tiene mucho conocimiento pero que nada ha aprovechado de todo lo que sabe. Pero si yo no soy religioso, si yo aprovecho todo lo que me dan, entonces sencillamente el Señor Jesús me hace milagro tras milagro. Es decir, el dunamis de Dios que está puesto en mí se hace vino por el agua que Él es. ¿Qué no Él dijo? Pues yo soy el agua, yo soy la fuente de donde emana agua de vida. ¿Sí o no? Amén, amén. ¿O le estoy dando muy duro, hermano? Si después de esto ya no viene, gloria a Dios, yo lo voy a ir a buscar para seguirle dando palabra, por supuesto, pues, ¿verdad? Jesús dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestra, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré, hablando de sí mismo. Hermano, ¿para qué nos sirve a nosotros entonces? Porque miren lo que la Biblia dice. ¿De qué tenemos que despojarnos? Tenemos de despojarnos de todas esas cosas, hermano, de ovejas, bueyes, cambistas, etcétera. ¿Qué representa todo eso? Representa que el tiempo que nosotros tenemos de venir a la iglesia, no debemos, hermano, de malgastarlo en hacer otro tipo de negocios que no sea el buscar a Cristo Jesús en nuestra vida. Mire, yo les he dicho a los hermanos de la cafetería, y a cualquier otro se lo digo: si para usted la cafetería va a ser esclavizante, si usted no va a venir aquí y va a recibir de Cristo Jesús, entonces mejor quitamos la cafetería, porque la verdad es de que ¿para qué me sirve eso? Que su alma se pierda, o que usted esté bien afanado como Marta para entender muchas cosas y decirle al Señor: yo sé que al final de los días, con su buen entendimiento, ¿eh? Con su buena escatología y con su buen, ¿cómo se dice eso? Su buena teología, le dijo al Señor: Señor, pero si yo sé que mi hermano va a resucitar al final de los tiempos. El Señor: pero si yo te he dicho que yo soy la vida, lo puedo resucitar ahorita. Eso lo había entendido Marta. Le dijo: mejor tráeme a otro que haya entendido. ¿A quién? Al que tomó la mejor parte. ¿Cuál era la mejor parte, hermano? La mejor parte era que ella estaba aquí, ahí sentada a los pies del Señor, oyéndolo y entendiendo que Él es el verbo, que Él es el amor, que Él es la vida, que Él es la luz, que Él es la gracia, que Él es la verdad. ¿Y sabe qué? No se metió a los negocios
de esta vida. Y el